Bueno, vamos a empezar hoy con un tema nuevo, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver con la recolección y transporte. Entonces, para ello, nos vamos a ir tanto para el decreto 981 de 2013. En este, pues, ustedes habían, la clase antepasada, habían terminado pues de leer la parte de almacenamiento. Vamos a leer el capítulo 3 del título uno, que es este, recolección y transporte. ¿Listo? Entonces tenemos la recolección y transporte de los diferentes residuos. La recolección y transporte se puede hacer pues hay una forma que se realiza que nos habla acerca de hacer una recolección separada, ¿cierto? Entonces, en esta recolección separada lo que sucede es que los residuos ordinarios deben hacerse de forma separada de los residuos especiales. Hay diferentes clases de recolección de diferentes residuos, ¿cierto? Entonces, pues obviamente los RCD van a tener su forma de recolección, los residuos especiales también, los residuos ordinarios también. Pero realmente, ¿quién me dice de qué forma es que voy a hacer la recolección en el municipio? El que me dice a ciencia cierta cómo va a ser la recolección en el municipio es quién, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿cierto? Entonces, si se tiene establecido un plan, un plan de aprovechamiento para los residuos, ¿cierto? Si se tiene un plan establecido para el aprovechamiento de los residuos, entonces es el PGI el que le dice a la empresa de servicios públicos de qué forma es que va a recolectar. No es la empresa de servicios públicos la que le dice al municipio, no, es el, es el municipio como tal el que establece por medio de su PGIRS la forma, la mejor forma bajo la cual se va a hacer la recolección de los residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, por eso se habla cuando el PGIS establezca programas de aprovechamiento, la recolección de residuos con destino a disposición final deberá realizarse de manera separada de aquellos con posibilidad de aprovechamiento, implementando procesos de separación de la fuente y presentación diferenciada de residuos. Miren que de todas maneras, pues ustedes tienen de a poco revisando su PGIS, entonces ahí dentro de ese PGIS lo que vamos a revisar también es de qué forma es que se está haciendo la recolección de los residuos dentro del municipio, ¿cierto? Si se tiene recolección selectiva o no se tiene recolección selectiva. Pues yo digo que prácticamente todos los municipios tienen recolección selectiva. Puede que una sea más baja que otra, ¿cierto? Pero siempre se tiene. ¿Y por qué se tiene? Por una sencilla razón, porque aunque nosotros, por ejemplo, no me acuerdo si fue en esta clase o en la clase del otro salón, en la cual me decían, es que mucha gente no separa porque ve que cuando hacen la recolección llegan y la hacen o sea, recogen todo y ponen todo dentro del mismo vehículo. Sí, eso en gran parte es cierto, pues acá en el municipio de Medellín. Pero, aquí viene el pero, hay que mirar algo. Antes del paso del carro recolector, siempre pasan los recicladores, siempre pasan los recuperadores. O sea, ellos pasan recuperando esas diferentes bolsas. Ojalá nosotros pudiéramos entregarle, o sea, una de las cosas como para coger conciencia nosotros es de que al recuperador le entreguemos personalizados los residuos, ¿cierto? O sea, que nosotros cuando lo veamos le digamos, siempre que pases por esta cuadra, tócame la puerta que yo te entrego a vos los residuos completamente separados, de forma tal de que ellos no tengan que inmiscuirse dentro de los residuos para poder establecer cuál es, o sea, qué clase de residuos hay. ¿Listo? Entonces, esa es
de las partes de mayor importancia que se tiene dentro de cada uno de ellos. Entonces, por eso, o sea, por más que nosotros veamos de que realmente no se está haciendo esa recolección del vehículo recolector, no quiere decir que no haya separación en la fuente. Siempre hay separación en la fuente, ¿cierto? Siempre los recuperadores se encargan de hacer eso. Requisitos de la actividad de recolección. La actividad de recolección se realizará observando, entre otros, los siguientes requisitos. La recolección deberá efectuarse de modo de que se minimice el ruido. Entonces, pues no podemos llegar a una zona residencial a las 11 de la mañana a recoger los residuos, ¿cierto? O sea, debe decir, bajo unas horas completamente establecidas de tranquilidad, bajo las cuales no se perturbe demasiado la zona, ¿cierto? Eh, la recolección deberá efectuarse de modo tal, a ver que se me fue esta por acá, se evita el esparcimiento de los residuos en la vía pública. Entonces, eh, en muchas ocasiones encontramos que pasa el carro recolector y, y hay bolsas mal amarradas, pues cosas así, y que a lo último terminan convirtiendo la recolección en un caos por completo. En caso de que se esparzan los residuos durante la recolección, es deber de la persona prestadora realizar inmediatamente la limpieza correspondiente, dejando el área libre de residuos para mantener la condición de limpieza de la misma. ¿Listo? Entonces, se tienen esos diferentes apartes ahí. Para garantizar la actividad de recolección, las personas prestadoras deberán contar con los equipos y mecanismos suficientes que garanticen la suplencia en los casos de averías y mantenimiento de los mismos, ¿cierto? Entonces, se van a tener diferentes servicios de recolección. Entonces, por ejemplo, acá las personas deberán contar con los equipos y mecanismos suficientes que garanticen la suplencia en los casos de averías y mantenimiento de los mismos. En el caso de Medellín no hay tanto problema, o sea, pues porque acá se daña un carro y de una llega el otro. Pues eso no, por ese lado aquí no hay lío. El problema es en los pequeños municipios donde se tiene un solo vehículo recolector. Allá se daña ese vehículo recolector. Y también, o sea, hay vehículos recolectores hidráulicos, que son los que nosotros vemos acá pues en la ciudad, ¿cierto? Pero hay municipios que no tienen esos carros hidráulicos. ¿Por qué? Porque son costosos, porque las vías internas del municipio no dan para que un carro de esa envergadura esté andando por el municipio. O sea, son varias las razones que llevan a que no se, a que no se tenga pues o sea, de que no se pueda tener eh, esas condiciones dentro del municipio para tener un carro hidráulico. Entonces, anteriormente se tenía un decreto que era el 1713 del 2003 y bajo él se establecía que todos los que tenían que ser vehículos hidráulicos, pero fue como una norma que se estaba pensando netamente ¿para quién? Para las grandes ciudades. Entonces la pregunta era, bueno, ¿los pequeños municipios qué? O sea, un municipio como Sabana Larga, municipios como Briceño, ¿cierto? Que no tienen como esa capacidad económica para ello, entonces, ¿qué? Y que tampoco se tienen las vías para ello. Entonces, se optó por cambiar dentro de este decreto, dentro del 2981, y se dice de que se debe tener por parte del municipio un vehículo exclusivo para la recolección de los residuos. O sea, no tiene que ser un vehículo hidráulico como los que vemos acá. Puede ser cualquier clase de vehículo, pero solamente puede ser exclusivo para ello. ¿Por qué exclusivamente para ello? Porque, pues, por ejemplo, yo me encontré una vez en un municipio una jaulita, recogía los residuos, ¿cierto? Los llevaba al relleno. Ya después se iba para una finca y cargaba caña. Y cargaba esa caña y la llevaba al casco urbano. Y después tenía que ir por unos niños a una vereda y traerlos al casco urbano. O sea, ese carro hacía de todo. Entonces, pues ahí realmente no se estaba cumpliendo con la función que se tenía. Y pues
obviamente, pues, o sea, es el lavado, la asepsia, todo que se tiene en cuanto a este. Listo. Eh, Como les decía ahorita, este servicio se hará, o sea, ¿cómo se prestará el servicio de recolección? El servicio de recolección se prestará con lo establecido en el PEGIR, ¿cierto? Es el PEGIR el que me dice de qué forma es que se va a hacer la recolección. Eh, hay diferentes sitios de varios municipios, ¿cierto? Vámonos por acá, vámonos para, ¿cómo es que llama ese barrio de ahí arriba? De Buenos Aires. Ay, yo busco por acá Buenos Aires y vamos a ver algo. Buenos Aires, Medellín. Vámonos para Maps y vamos a ver algo por acá. Cena de Buenos Aires, tan, tan, tan. Miraflores, no. Batallón Girardot. Cauces. Acá no estoy ya es Campo Valdés. Vamos por acá, yo creo. Inciso. Ah, bueno, también por acá. No, este sitio de vía de acceso. Ya yo busco por acá. Miremos, por ejemplo, este barrio de acá. Miremos que este barrio, aunque aquí está pues, eh, 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 está que, aunque se tiene supuestamente que aquí hay vías, pero miren que aquí no hay vía de acceso para el vehículo recolector. O sea, la única vía de acceso es esta de la carrera 20, ¿cierto? Que miren que aquí está el parqueadero. De resto, no hay por donde pueda pasar el vehículo recolector. Entonces, al tenerse algo así, como en esta zona pues de acá de Buenos Aires, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa de servicios públicos? Pactar con la comunidad que vive acá, para poner para poner unos puntos bajo los cuales entonces las personas lleven sus residuos sólidos ahí el día de la recolección. Eh, y ahí estarían las cajas estacionarias, tal cual como lo hicimos en el ejercicio de la clase pasada. ¿Cuál es el rollo con eso? De que mucha gente incumple, o sea, hay un incumplimiento por parte de los habitantes que hacen de que no se lleven los residuos sólidos a los puntos donde son los días que son. Entonces llegan y los van poniendo allá los días, cualquier día, y eso se convierte a lo último en un punto crítico, ¿cierto? Entonces, por eso es que se dice aquí que en las zonas en las cuales se utiliza el sistema de recolección en cajas de almacenamiento, las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán instalar las que sean necesarias de acuerdo a la generación de residuos, frecuencia y horarios de la prestación del servicio para que los residuos depositados no desborden su capacidad. Tal cual como lo habíamos calculado la clase pasada. La clase pasada hicimos un cálculo acerca de eso. Bueno, la operación de compactación será responsabilidad de la persona prestadora de los residuos almacenados en el vehículo. Bueno, la recolección de los residuos debe realizarse a partir de su prestación en la acera, unidad de almacenamiento, caja de almacenamiento. Cuando existan restricciones de acceso, como la que acabamos de ver y como la que hicimos el ejercicio pasado, la clase pasada, de acceso a los vehículos recolectores, el prestador, previa evaluación técnica, podrá realizar la recolección utilizando cajas de almacenamiento.
cualquier sistema alternativo que garantice su recolección, ¿cierto? Y ahí volvemos a lo que estábamos diciendo acerca de los, de los, de los vehículos, ¿cierto? Porque va a ser pues dependiendo del, del vehículo. Eh, Hola, Profe, profe, sí, se te está escuchando súper mal. ahí ya mejor. No, Es que es como una interferencia ah, cuando hablas. pero ahí sí, espérate a ver cuál será la interferencia. Bueno, voy a tratar de ver cómo arreglo esta parte acá. Entonces, los carros recolectores, dependiendo de la clase de carro recolector, se va a tener pues, las especificaciones de las cajas, ¿cierto? No va a ser pues las que las personas quieran, sino la que la empresa pueda tener. Vamos a ver si aquí nos muestran videitos. Miremos acá. Por ejemplo, este carro que vemos acá es un carro de dos compartimientos. En uno sería para depositar los residuos reciclables. Miremos que aquí pues dice, pues lo que se alcanza a apreciar, se aprecia como residuos reciclables y acá me imagino que irían los ordinarios. Entonces miren que cada vehículo recolector es completamente diferente. Miremos este cómo recoge las canecas y las agrega por acá. Este recoge las cajas de forma frontal.
Miremos otro caso acá. Miremos, por ejemplo, aquí esta recolección, residuos, Barcelona. Miremos acá. Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero InDriver es la más fácil. Miremos esta entonces. Se depositan los residuos sólidos en esta, la depositan acá en estos sitios, ¿cierto? Que son como cajas estacionarias, pero la diferencia es que estas cajas estacionarias son soterradas. El vehículo recolector tiene la presión para poderlo sacar, saca las canecas que están ahí soterradas y ya se depositan los residuos dentro del vehículo recolector. ¿Esto en qué colabora? Esto colabora en que no se van a, o sea, no se alcanzan a visualizar los residuos sólidos en el exterior porque están completamente soterrados, lo cual disminuye entonces pues la parte de puntos críticos. Entonces lo que era un punto crítico pasa a estar así de esta forma. Como estas hay varias en Medellín, hay en Junín, en Bolívar, en el Parque de San Antonio de Prado. Cada una de ellas alcanza a tener hasta 3.3 metros cúbicos, lo cual entonces siempre es una cosa completamente buena, pues como para la ciudad. Listo, esos son pues como los diferentes formas que se tienen y que pueden llegar a servir en un momento dado. Entonces, esa es una de las cosas, o sea, que es dependiendo prácticamente del vehículo, el vehículo es el que va a tener las especificaciones para poder realizar estas diferentes recolecciones. Bueno, establecimiento de macro y micro rutas. Listo. A principio de semestre les había dicho de que leyeran
las definiciones que se encuentran dentro del decreto, ¿cierto? Entonces, las macrorutas y microrutas son diseñadas ¿por quién? Son diseñadas por la empresa de servicios públicos. O sea, en el caso, por ejemplo, de Medellín, es empresas varias la que se va a encargar de crear esas macro y microrutas. ¿Listo? ¿Qué se deben de tener en cuenta? Pues definamos primero qué son macro y microrutas. Entonces recordémoslo por acá. Macroruta. La macroruta es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del servicio para la distribución de los recursos y equipos, a fin de optimizar la actividad de recolección de residuos, barrido, limpieza de vías y áreas públicas y o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas. Entonces, vamos a meter por acá, no, voy a dibujarlo primero por acá y ya ustedes, y ya ahorita lo vemos en... Me perdió pues. Miremos algo entonces. Vamos a tener una ciudad, ¿cierto? Y esta ciudad la vamos a dividir en diferentes áreas. Por ejemplo, acá dividimos esta ciudad en 5 áreas, ¿cierto? No tienen que ser 5 áreas iguales. Entonces, cada una de estas áreas va a ser una macroruta. Entonces, dentro de esa macroruta, yo voy a establecer cuáles van a ser los días de recolección y los días de barrido, ¿cierto? Y obviamente el número de vehículos que irían hacia allá. Las macrorutas están constituidas ¿por quién? Por microrutas. ¿Listo? Puede, por ejemplo, un municipio pequeño que un municipio pequeño solamente tenga una sola macroruta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a recoger, por ejemplo, Guatapé. Guatapé, la recolección es lunes y jueves, no, lunes y viernes, ¿cierto? Entonces tienen una sola macroruta. En un día hacen todo. La macroruta está constituida por diferentes microrutas. La microruta ya es esta zona que tengo acá, entonces yo ya defino cómo va a ser la recolección. Y acá en Maps, algo, por ejemplo, ¿cuál sería, por ejemplo, acá una microruta? Una microruta podría decir que me voy en sentido, ¿esto cómo está? Ah, bueno, en sentido oriente-occidente, oriente-occidente, por toda la calle 45C, hasta llegar, ¿esta qué calle es? Hasta llegar a la carrera, bueno, la carrera que tenemos acá. Imagino que esta debe ser carrera, pues, no sé, 21. Digamos que hasta la carrera 21. Entonces me voy por la 45C, por toda la carrera 41, ¿cierto? Por toda la carrera 21, hasta la calle 47. La calle 47 volteo en sentido occidente, occidente-oriente, por toda la calle 47C. Posteriormente sigo por toda la calle 46 hasta la intersección con la carrera 16C en sentido oriente-occidente, para luego llegar, perdón, en sentido norte-sur, para luego llegar entonces, subir por toda la calle 45, ¿cierto? En sentido oriente-occidente,
hasta su cruce en la carrera, con la carrera 20C. Cruzo la carrera 20C hasta llegar a la calle 45C para bajar de nuevo por la carrera 21 hasta la calle 43, hasta la calle 43 en su intersección con la carrera 23. Subo por la carrera 23 hasta la calle 22 y bajo por la calle 45. Eso es la ruta. Entonces la microruta es la descripción detallada a nivel de calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, ¿cierto? Es como si la ruta de un bus. La ruta de un bus es una microruta, ¿cierto? O sea, yo estoy definiendo esa ruta. ¿Por dónde va a pasar el bus? El bus siempre va a pasar por la misma parte. Entonces no es que un carro recolector pase un día por un lado y al otro día por el otro lado. No, así no funcionan las cosas acá. O sea, tiene que pasar, tiene que, siempre que vaya a hacer esa microruta, siempre va a ser por, por la misma zona. ¿Listo? Bueno, vamos a meternos acá a la página de Empresas Varias de Medellín y vamos a ver algo. Entonces miremos lo que nos dicen acá. Recolección y transporte de residuos, 2 veces a la semana se hace, ¿cierto? En vías principales en el centro de la ciudad lo hacemos diariamente. Barrido, recolección y transporte de residuos. ¿Con cuántos vehículos cuenta el municipio? El municipio cuenta, o sea, Empresas Varias cuenta con un total de 134 vehículos compactadores, tienen 11 volquetas, diariamente funcionan 101 rutas para la recolección residencial y comercial, o sea, todos los días hay 101 microrutas, cuentan con 3 puntos naranjas móviles, que esos son para llevar eh, 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 RAES, ¿cierto? Esos puntos naranjas donde los ciudadanos pueden llevar su material reciclable, RAES o aceite de cocina usado para la correcta disposición y aprovechamiento. Se recogen alrededor entre 1.800 a 2.000 toneladas diarias en Medellín, solo Medellín, ¿cierto? Cuentan con 3 contenedores soterrados, así como los que vimos, los que les acabé de mostrar. En el Parque de San Antonio tienen 9 más en procesos de implantación en otras zonas de la ciudad. ¿Qué más tienen por acá? El 65% de la flota funciona con gas natural vehicular. Y bueno, pero, necesito hacer el mapita, que no sé. Como ves, para prestar eficientemente nuestro servicio, hemos dividido la ciudad en 7 zonas. O sea que en total se encuentran 7 zonas en la ciudad. O sea que esas zonas son ¿qué? Esas zonas son las macrorutas. Entonces, miremos acá. ¿Cómo están divididas esas zonas? Entonces, todo este es Medellín, ¿cierto? Todo este es Medellín, se tienen las diferentes zonas y dependiendo del color va a ser los días de recolección.
Entonces, por ejemplo, este que se encuentra en gris, estos que son zonas comerciales, tienen recolección diaria. Los de amarillo se les recogen los lunes y jueves. Los de azul se recogen martes y viernes. Los de naranja, no, ¿eso qué color es? Como color piel, miércoles y sábado. Los morados, lunes, miércoles y viernes. Y los verdes, martes, jueves y sábado. ¿Listo? Entonces, así está dividida entonces la ciudad de Medellín en diferentes macrorutas y como alcanzamos a apreciar en 101 microrutas. ¿Listo? Entonces tienen esas macro y microrutas. Bueno, eh, esa es pues como la parte teórica. Ustedes, por favor, venga, terminamos de ver aquí. Vámonos para el artículo 31. Entonces, ¿qué se necesita para poder establecer las macro y microrutas? Entonces, tipos de vías existentes, principales y secundarias con separadores, estado de la vía en los municipios de alto tráfico vehicular y peatonal. ¿Por qué los separadores? Porque si yo puedo hacer la recolección, o sea, si yo, por ejemplo, tengo una vía y la vía no tiene separador, ¿cierto? No tiene separador, pues también dependiendo de la vía, ¿sí o qué? ¿Qué puedo hacer yo? A medida que va pasando el vehículo recolector, voy recogiendo al lado y lado. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando tengo ya separador, cuando ya tengo un separador, entonces, ¿qué sucede? Aquí ya sí no puedo recoger al lado y lado. Entonces me toca primero recoger por acá. Tocaría recoger primero por acá y ya después devolverme dependiendo del sentido de las vías. Entonces, por eso es que nos hablan acerca de los separadores. El uso del suelo, si es residencial, comercial, industrial, etcétera, etcétera, para saber las horas de recolección. ¿Dónde están ubicados los hospitales, clínicas y entidades similares en atención a la salud, así como entidades asistenciales? La recolección en zonas industriales, pues con esa sí no hay casi problema. Todo lo que tenga que ver con las zonas de difícil acceso, tipo de usuario generador, ubicación de áreas públicas como plazas, parques o similares, presencia de barreras geográficas naturales o artificiales y el tipo de residuo según sean aprovechables o no aprovechables. Acá ya nos hablan acerca de los horarios de recolección. Ustedes van a terminar de leer estos artículos. Las frecuencias de recolección, la frecuencia mínima de recolección y transporte de residuos no aprovechables será de 2 veces por semana. Y ya vamos a ver por qué. Divulgación de frecuencias y rutas. Todas estas frecuencias y rutas y horarios deben de estar publicados en la página tal cual como se encuentra acá. ¿Qué deben de hacer ustedes? Buscar la página de la empresa de servicios públicos del municipio en el cual ustedes están trabajando y ver si sí aparece. En la mayoría de casos no aparece. Eso no es culpa de ustedes. Listo. En cambio en esta, pues sí. Por ejemplo, acá si nos paramos, nos dice a qué las van a recoger. De 6 de la mañana a 6 p.m. Si nos paramos por acá, también. De 6 de la mañana a 6 p.m. Y si nos paramos por acá, en todos, no. En este es de 6 a.m. a 2 p.m. En este de 6 a.m. a 2 p.m. Y así podemos ir con varios de ellos y nos van diciendo los horarios de las frecuencias de recolección por cada una de las zonas. Me voy por acá al decreto 2981. Entonces está la divulgación de las frecuencias, rutas y horarios, el cumplimiento de las rutas. Si hay un cambio dentro de la ruta, se debe de comunicar a las personas encargadas con un tiempo mayor de 3 días. Las normas sobre recolección a partir de cajas de almacenamiento, lo que les está diciendo ahorita, la característica de los vehículos, dependiendo de los que están,
trabajando, las condiciones, el lavado, el transbordo en la actividad de recolección de residuos acumulados por barrido manual de calles, recolección de poda, de plazas de mercado, de animales muertos, esto es muy importante. eh, Cuando se encuentra un animal muerto abandonado en la vía y este pesa menos de 50 kilogramos, se llama la empresa de servicios públicos y esta debe ir de recogerlo en las 6 horas siguientes a partir de la recepción de la solicitud. Cuando el animal es más de 50 kilogramos, entonces ya es el municipio como tal el que se encarga de la recolección. O sea, por ejemplo, menos de 50, un gatito, un perro, un roedor. Más de 50 kilogramos, pues ya un caballo, un burro, una vaca, pues movientes. Monitoreo, características bases y ya, listo. Entonces nos vamos a leer el capítulo número 3 pues el capítulo número 3 de, de este decreto. Listo. Entonces, ahorita que terminemos, eh, continúan ustedes leyéndose pues este aparte. Capítulo 2, no, capítulo 3. Qué pena. Capítulo 3, entonces es desde el artículo 27. Bueno, el RAS, título F, que es también nuestro manualcito, en el cual hacemos toda la parte de diseño, también tiene un establecimiento, algo establecido acerca de qué, acerca de la recolección de los residuos, ¿cierto? Para esa recolección de residuos, entonces, se tiene lo siguiente. Pues, este RAS, pues, no ha sido actualizado con la nueva norma, pues, con la nueva norma, no, pues, sí, pues, que ya está viejita, pues, con el 2981. Entonces, aquí nos van a hablar acerca del 1713, ¿cierto? Artículo 1713, todas las cosas, que era el decreto que derogó el decreto 2981. Entonces, pues es lo que tenemos y es con lo que toca trabajar. Las frecuencias de recolección, entonces, ¿por qué son mínimo 2 veces por semana? Las frecuencias de recolección son mínimo 2 veces por semana, por ejemplo, acá, independiente del nivel de complejidad, ¿cierto? Eh, y dependiendo de la temperatura del municipio, se debe hacer la recolección 3 veces o 2 veces por semana. ¿Listo? ¿A qué va a depender? ¿Por qué depende la temperatura y por qué 2 veces por semana? Porque la temperatura se asocia con el ciclo reproductivo de la mosca y con la volatilización de compuestos generadores de olores ofensivos. Entonces, de ahí, si nosotros entregamos los residuos ordinarios y orgánicos a la empresa de servicio público mínimo 2 veces por semana, entonces nos da para poder romper el ciclo de la mosca. ¿Listo? Y acá vamos a encontrar unas formulitas, ¿cierto? Ahí se las dejo para que la lean también desde la página número 71. De todas formas, yo extraje estas formulitas y pueden encontrarlas. Este documento ya lo pueden encontrar, lo encuentran en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver entonces y vamos a explicar estas formulitas. Entonces, lo que nos habla acá el RAS título F, de lo que nos habla acá, son acerca de cómo poder determinar el tiempo en que la cuadrilla está trabajando. Dícese de la cuadrilla, el grupo que está trabajando pues en la recolección de los residuos. Entonces vamos a tener una primera fórmula en la cual vamos a denominar el tiempo de recolección. Y vamos a decir que el tiempo de recolección
es el tiempo requerido para llenar el vehículo de recolección. O sea, ¿en cuánto tiempo se me va a llenar el vehículo? ¿Y de qué va a depender? Va a estar determinado por factores como la cantidad de residuos sólidos. Entonces, la cantidad de residuos sólidos por parada de recolección, la capacidad de almacenamiento del vehículo de recolección y el peso específico de los residuos. Entonces, vamos a tener que el tiempo de recolección va a ser igual al volumen del vehículo recolector por la densidad de compactación, por TS. ¿Qué es TS? Entonces, TS es el tiempo que se demora el vehículo recolector en cada parada. Miremos, por ejemplo, acá. Miremos acá. El vehículo llegó, ¿cierto? El vehículo llega. El vehículo llega y se estaciona. Entonces, se estaciona desde qué segundo. Póngale acá desde el segundo 5, ¿cierto? Entonces, empezamos desde el segundo 5. Llega, recoge los residuos, le pone ese sistema hidráulico. Depositó los residuos dentro del vehículo recolector. Deposita otra vez la caja. Y arranca. O sea que fue desde qué segundo, desde el segundo 5 hasta 1 minuto 11 segundos. O sea que en total, ¿cuánto fue el TS? O sea, el tiempo en la recolección de los residuos, 66 segundos. ¿Listo? Pero lo que hacemos nosotros es sacarle el promedio en cada una de las paradas, porque cada parada va a ser completamente diferente. También me hablan aquí acerca de un valor que es Q. Q es el peso de los residuos por cada parada. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es Q? Vamos a ver cuál es Q. O sea, debería yo de pesar los residuos sólidos que están dentro de ese compartimiento. O sea, que para todo TS hay un Q. Acá en este caso, este sería el Q. ¿Listo? El depósito de esos residuos. Entonces, el tiempo de recolección, ¿cierto? O sea, el tiempo que se demora el vehículo en llenarse va a ser igual al volumen del vehículo por la densidad de compactación del vehículo por la cantidad de tiempo que se demora en cada parada sobre la cantidad de residuos, ¿cierto? La cantidad de residuos en promedio que se recogen en cada parada. O también podemos decir, pues densidad por volumen es igual a ¿qué? A peso. Entonces puede ser el peso que puede cargar el vehículo por el tiempo en cada parada sobre el peso de los residuos en cada parada. Hay otro tiempo que lo vamos a denominar el tiempo de transporte. El tiempo de transporte es el comprendido. Vamos a hacerlo acá. Esta es la ciudad, ¿cierto? Esta es la microrruta. Entonces, digamos que la microrruta empieza acá y termina acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo? Chun, 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 chun. Estuvo recogiendo por todos lados, tan, 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 y terminó acá.
El tiempo que se demora de acá al relleno sanitario es el tiempo de transporte. ¿Listo? Va a ser el tiempo de transporte. Si el vehículo recolector se devuelve otra vez para la ciudad y hace otra ruta, entonces tenemos en cuenta esos 3 viajes que hizo, ¿cierto? Uno para llevar residuos sólidos, pues para ir al relleno sanitario. Llegó y depositó y ya entonces depositó, se devolvió, ¿cierto? Se devolvió. Y ya después de que se llenó, se volvió a llenar. Pero ya cuando terminó su jornada y no se devuelve para la ciudad, pues se devuelve para la ciudad, pero se devuelve para el garaje, ese ahí ya sí no cuenta como tiempo de transporte. ¿Listo? Entonces, por eso el tiempo de transporte, pues el tiempo de transporte va a ser igual a ¿qué? A 2 por n. N es ¿qué? El número de viajes que realiza al relleno sanitario. Menos 1 por B, donde B es el tiempo que se demora desde el punto principal del municipio hacia el relleno sanitario. ¿Listo? TD es el tiempo comprendido, llega el vehículo recolector, digamos que este es el relleno sanitario, este es el relleno sanitario, este es el relleno sanitario y entonces el tiempo que se demora el vehículo recolector en llegar, o sea, el vehículo recolector llegó hasta acá, ¿cierto? De la ciudad, desde la ciudad. Ese va a ser ¿qué? Tiempo de transporte. Pero apenas entra al relleno sanitario para el tiempo de transporte. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer unas maniobras acá adentro. Se tiene que pesar, pues pesan el vehículo recolector, lo pesan vacío y lo pesan lleno para saber cuánto fue la cantidad de residuos sólidos que entraron. Y fuera de eso, debe depositar los residuos sólidos dentro del sitio de disposición final. Todo ese tiempo que transcurre es un tiempo que lo vamos a denominar tiempo de descarga. ¿Listo? Entonces, la teoría, según el RAS, me dice, es el tiempo comprendido desde la llegada del vehículo al sitio de disposición final hasta su salida. Su estimación en función del tipo de superficie, del área de disposición, facilidades de maniobra del vehículo y el tiempo gastado en la compactación. Vamos a tener otros tiempos que son los tiempos muertos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tiempos muertos? Son tiempos de cuando no se está recogiendo ni transportando residuos. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que esta es la ciudad, ¿cierto? Pues donde se hace la recolección. Y digamos que este que tenemos acá, este pedacito que vamos a tener acá, este es el garaje, ¿cierto? Entonces, el tiempo que se demora del garaje a la primera recolección es un tiempo muerto, ¿cierto? Cuando sale de acá para el relleno sanitario, ¿es tiempo de qué? Tiempo de transporte. Cuando está dentro del relleno sanitario, es tiempo de descarga. Pero cuando se devuelve del relleno sanitario directo hacia el garaje, esto es otro tiempo muerto. ¿Cuáles más son tiempos muertos? La cuadrilla está haciendo acá la recolección y hacen una pausa activa. Esa pausa activa es un tiempo muerto. Y ya al mediodía tienen que entrar a desayunar, otro tiempo muerto. ¿Listo? Esos son entonces los diferentes tiempos muertos que se tienen. Leámoslo acá como nos dice. Es la suma de tiempo de viaje desde el garaje del vehículo recolector hasta el inicio de la ruta de recolección, al comenzar el día de trabajo. Tiempos de viaje desde el sitio de disposición final al sitio de almacenamiento de los vehículos de recolección al terminar el día. Tiempos inherentes al personal de la cuadrilla, como almuerzos, fatigas, que afectan la eficiencia
del recolector, despacho de vehículos, accidentes, etcétera. ¿Listo? Por el otro lado, tenemos el tiempo de transporte, que es el tiempo total de operación de la cuadrilla. O sea, la sumatoria es el tiempo total. O sea, el tiempo que está operando toda la cuadrilla, ¿a qué va a ser igual? Al tiempo de recolección, más el tiempo de transporte, más el tiempo de descarga, más los tiempos muertos. ¿Listo? Esta hojita, entonces ya la pueden encontrar dentro del WhatsApp para que lo tengan ahí completamente claro. Tuve un problema con el computador y me tocó conseguirme otro, entonces no he podido subir las notas. Entre el día de mañana y el jueves estoy subiendo todas las diferentes notas. El próximo jueves a las 6 de la mañana, si quieren, nos conectamos para resolverles dudas netamente de laboratorio. ¿Listo? O sea, es para que hablemos acerca del laboratorio, de, de cómo van con el laboratorio y, y, y qué problemáticas pues, se han suscitado sobre él. Listo. No sé si tienen alguna duda o pregunta, muchachos. Profe, no, yo tengo una duda. Ejercicio que usted nos ponga, si le van a decir a uno los tiempos y todo eso, pero si uno en la vida real va a calcular eso de los tiempos muertos, uno hay que, los operarios saben que si paran un momentico o algo tienen que tomar esos tiempos, o eso cómo se maneja, Sí, profe, para poder cuando se tiene una ciudad grande como Medellín, hay unos jefes de área, ¿cierto? Entonces esos jefes, pues ya ahora pues los carros recolectores tienen GPS, entonces se da muchísimo más fácil. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de Medellín, pues esos jefes de área van, visitan y toda la cosa y se dan cuenta qué es lo que está sucediendo. En el caso, por ejemplo, de pequeños municipios, lo que yo siempre he hecho es de que monto una persona con el carro recolector y esa persona tiene que ir con un cronómetro. Entonces, es montado dentro del carro recolector y tomando tiempos. Pero eso es solamente como mientras se estandariza la ruta, ¿cierto? Exactamente, sí, no, vos le vas haciendo las mediciones porque de todas maneras las ciudades van creciendo y obviamente se va generando mayor cantidad de residuos, entonces los tiempos van disminuyendo. Mira, por ejemplo, Florida Blanca, que le tocó venirse a depositar los residuos sólidos acá a Medellín. Entonces solamente el tiempo de transporte de residuos es de 7 horas. Y los tiempos muertos son una cosa loca. ¿Por qué? Porque se tienen que 7 horas de venida, 7 horas de ida. Pero como ya no va a ser recolección, sino que se va a descansar la cuadrilla, entonces eh, lo que están gastando es tiempo viajando de un lado para otro. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, de una. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el próximo jueves para yo resolverles dudas. ¿Listo? Chao. Gracias, profe, hasta luego.